¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a una clase más de Historia de México para tu examen de ingreso a la UNAM. En esta ocasión vamos a continuar con el tema que corresponde al Porfiriato. Vamos a ver cómo fue esta dictadura, este periodo presidencial que abarcó desde 1876 hasta 1911. Vamos a ver sus aspectos económicos, sociales y culturales. Muy bien, pues una vez que conocemos esto vamos a dar inicio. Vamos a comenzar recordando, como siempre hacemos. Chicos, ¿qué fue lo que vimos en la clase anterior? Lo último que alcanzamos a ver fue el plan de Tuxtepec, que dijimos que Lerdo de Tejada para 1875 va a querer reelegirse para un periodo más. ¿Y quién va a surgir para oponerse? Porfirio Díaz, ¿vale chicos? Porfirio Díaz mediante este plan se opone a la reelección de Lerdo de Tejada. Así que por favor tengan presente esto, recordemos que Porfirio Díaz fue aquel que siempre estuvo en contra de la reelección, ¿sale? Su lema era un lema antirreeleccionista, primeramente contra Benito Juárez con el plan de la Noria y posteriormente contra Lerdo de Tejada con el plan de Tuxtepec. Bueno, muy bien chicos, pues resulta que este plan va a prosperar, va a tener éxito, este plan que tenía como lema la no reelección, y pues finalmente va a conseguir que para 1876 Porfirio Díaz entre a la presidencia, ¿sale? Se va a expulsar a Lerdo de Tejada con este plan y en su lugar va a entrar Porfirio Díaz a la presidencia. Muy bien, pues una vez recordando esto podemos comenzar con el tema del día de hoy. Chicos, vamos a comenzar hablando del Porfiriato. El Porfiriato entonces va a ser el periodo durante el cual Porfirio Díaz va a estar al poder en nuestro país. Dense cuenta de estas fechas, 1876 a 1911. Estamos hablando de más de 30 años en el poder. Así que yo supongo que desde ahora tú ya te estás dando una idea de qué fue lo que hizo Porfirio Díaz cuando ascendió al poder. Pero bueno, vamos a ver, chicos, resulta que Porfirio Díaz, a pesar de que parecía estar en completo desacuerdo con la reelección presidencial, su periodo se caracterizó por haber establecido una dictadura. Estamos hablando de que Porfirio Díaz solo ocupó ese lema antirreeleccionista para lograr llegar al poder. Realmente nunca sintió esa verdadera oposición hacia la reelección presidencial, sino que se agarraba de ese lema para llegar al poder. ¿Por qué decimos esto? Porque una vez que Porfirio Díaz llega al poder, logró reelegirse en diversas ocasiones. De esta manera, chicos, Porfirio Díaz permaneció en el poder por más de 30 años. ¿Sale? Muy bien. Ahora bien, es importante que tomes en cuenta que durante el Porfiriato hubo ciertas características importantes que debemos resaltar. Estas características son las que preguntan demasiado en el examen con respecto al Porfiriato. Número 1, chicos, el lema del Porfiriato fue orden y progreso. Así que si te viene alguna pregunta con respecto a orden y progreso, tú ya debes saber de volada que se está refiriendo al Porfiriato, ¿sale chicos? Número 2. Porfirio Díaz se basó completamente en una corriente de pensamiento, en una corriente filosófica llamada positivismo. Si tú ya viste mis clases de historia universal, recordarás que vimos esta corriente de pensamiento, el positivismo, que fue creado por Auguste Comte, ¿sale chicos? Entonces, esta pregunta se ha repetido continuamente en el examen y dice así: ¿en qué corriente filosófica basó su gobierno Porfirio Díaz? La respuesta es el positivismo, así que por favor ten eso presente. Número 3. Porfirio Díaz en su gobierno modificó la ley para que la reelección fuera completamente legal, ¿vale? No lo olvides. Y por último, Porfirio Díaz llevó a cabo un poder autoritario y centralizado. Hay dos cosas principales. Número 1, durante el Porfiriato hubo una gran persecución a la prensa y a la oposición. Por un lado, se tenía el control total de la prensa. Porfirio Díaz no permitía que los medios de comunicación lanzaran notas informativas en contra de su gobierno. Entonces él mandaba a censurar a los periódicos de oposición. Recuerda esto por favor, Porfirio Díaz tenía todo el control de la prensa. Y número 2, había una represión en contra de los partidos de oposición. Porfirio Díaz tuvo que acudir al uso de la fuerza militar para oprimir a la oposición, ¿sale? Entonces había una persecución política en contra de los partidos de oposición. Por eso estamos hablando de que este gobierno fue autoritario y centralizado. Una, porque controlaban a la prensa, estamos hablando de que no había libertad de expresión, y dos, porque se reprimía a la oposición.
Una vez que tenemos ya bien claras estas características, vamos a pasar a los aspectos económicos, sociales y culturales que marcaron a este periodo presidencial. ¿Sale, chicos? Muy bien, comenzamos con el aspecto económico. Vamos a hablar de la economía durante el Porfiriato. Hay una palabra clave, chicos, una frase clave para la economía del Porfiriato. Esta palabra clave, chicos, va a ser la famosa inversión extranjera. Por favor, para tu examen necesito que vayas ya memorizando que la economía del Porfiriato se basó en la inversión extranjera. ¿Y cómo logró esto Porfirio Díaz, chicos? Número 1, y esto es importante, mediante la industrialización del país. Estamos hablando de que la nación se industrializó a un paso, a un nivel, a un ritmo que nunca se ha visto en la historia de nuestro país, ¿vale? Cuando decimos que durante el Porfiriato la nación se industrializó, estamos hablando de que durante el Porfiriato la nación tuvo una expansión mercantil grande, un desarrollo comercial y una explotación de recursos naturales que permitieron este impulso a la economía, ¿vale? Por eso mismo se dice que la industrialización fue el famoso boom económico del Porfiriato. ¿Por qué? Porque fue el que dio ese impulso a la economía. Entonces, hasta ahora memoriza por favor. 1. Que la economía se basó en la inversión extranjera. Número 2. Que la economía tuvo un gran impulso gracias a la industrialización del país. Y por último vamos a ver dos aspectos que caracterizaron, que destacaron en el Porfiriato con respecto a la economía. La primera de ellas, chicos, es que cuando el país logró una estabilidad económica, Porfirio Díaz tomó la decisión de comenzar a invertir en la construcción de ferrocarriles y vías férreas. Estamos hablando de que el ferrocarril fue algo que caracterizó, que destacó en el gobierno de Porfirio Díaz. Así que hasta ahora recuerda: inversión extranjera, industrialización, ferrocarriles. Y por último, chicos, también Porfirio Díaz va a tomar la decisión de invertir en la minería, ¿vale? Con el objetivo de encontrar materiales preciosos como el oro y la plata. Porfiriato, inversión extranjera, industrialización, ferrocarriles y minería. ¿Vale? Muy bien, espero que quede claro, que se haya comprendido, y ahora sí podemos pasar a la sociedad. Vamos a hablar del aspecto social durante el Porfiriato. Aquí la palabra clave para tu examen va a ser desigualdad. ¿Por qué? Porque es la principal característica de la sociedad mexicana durante el Porfiriato, la profunda desigualdad que se vivía. ¿Y por qué desigualdad, chicos? Porque número 1, había una explotación obrera, una explotación campesina fuerte. Estamos hablando de que existía una gran explotación laboral. Esta explotación laboral incluía también a niños. Había explotación infantil. Y decimos que había explotación porque las jornadas laborales llegaban a ascender hasta las 16 horas de trabajo continuo. Dense ustedes una idea de la situación. Entonces, por este motivo, no todos tenían las mismas oportunidades, chicos, porque dense cuenta del trabajo tan pesado que tenían que llevar a cabo los obreros para poder conseguir lo necesario para su sustento y el sustento de sus familias. Ahora, sistema de raya. Esta es una característica acerca de la sociedad durante el Porfiriato que ha venido muchas veces en el examen. ¿Qué es esto de sistema de raya? El sistema de raya, chicos, fue un sistema que lo que buscaba era que los patrones recuperaran todo el dinero que se gastaban en los salarios de sus trabajadores. El sistema de rayas, chicos, consistía en que el patrón le pagaba a sus trabajadores con un cierto tipo de moneda, ¿sale? Que ellos podían canjear en unos mercados que ellos hacían, ellos los construían. Eran mercados que vendían todo tipo de cosa, alimento, vestido, etcétera, y ahí los trabajadores podían canjear esas monedas por lo que ellos necesitaran, ¿vale? De esta manera los patrones recuperaban todo el dinero que se gastaban en el pago de sus trabajadores. Es importante que lo tengas como que grabado en tu mente porque es muy preguntado en el examen cada año. Así que recuerda, la sociedad se caracterizó por la desigualdad, por la explotación laboral, por la explotación infantil, por el sistema de rayas.
Muy bien, espero que quede claro. Y ahora sí vamos a pasar al aspecto cultural. Vamos a hablar de la cultura durante el Porfiriato. Este aspecto sí abarca muchos subtemas, así que vamos a tratar de poner atención, ¿vale? Comenzamos primeramente, chicos, hablando de la cultura francesa. Tú dirás, ¿qué tiene que ver Francia aquí en el Porfiriato? Resulta que Porfirio Díaz se inspiró en Francia no solamente en aspectos políticos, sino de verdad en aspectos urbanos y artísticos. ¿Para qué? Para llevar a cabo ciertos de sus proyectos aquí en nuestro país. Es por esto que hoy en día en Ciudad de México puedes encontrar grandes colonias como la Roma o la Juárez con gran influencia francesa. ¿Sale? Es importante que también recuerdes, y esto jamás se te olvide, que fue Porfirio Díaz o durante el Porfiriato que se mandó a hacer el Palacio de Bellas Artes, una estructura que también se inspiró en arquitectura francesa. Así que recuerda, por favor, si te preguntan en el examen quién mandó a hacer el Palacio de Bellas Artes, la respuesta es Porfirio Díaz. Recuérdalo muy bien, por favor. Entonces, no olvides esto. Porfirio Díaz se inspiró en Francia para diversos proyectos aquí en nuestro país. Vale, muy bien. Ahora, con respecto a cultura, también vamos a hablar de la poesía. Y es que durante el Porfiriato surgieron diversos poetas de gran prestigio. Los más destacados, chicos, fueron los siguientes. Número 1, Manuel Gutiérrez Nájera. Número 2, Amado Nervo. Y número 3, José Martí. Es prácticamente lo único que te presento porque es lo único que necesitas memorizar, que fueron ellos tres los poetas de prestigio que surgieron durante el Porfiriato, ¿vale? Muy bien. Ahora, de igual manera tenemos que hablar acerca de la literatura en el Porfiriato. Y es que, chicos, durante este periodo presidencial, algunas revistas literarias comenzaron a surgir. Hay dos específicamente que deben ustedes memorizar porque fueron dos revistas que tuvieron mucho impacto en este periodo. La primera, chicos, es la famosa revista Azul y la segunda, la revista Moderna. Recuerda estas dos revistas, por favor, que se dieron durante el Porfiriato. La revista Azul y la revista Moderna. Claro, es importante destacar que no todos tenían acceso a este tipo de contenido porque recordemos que no había como tal libertad de expresión y tampoco libertad de imprenta. Entonces, chicos, no todos podían acceder a este tipo de revistas, ya que pues había una gran represión, una gran persecución en contra de todo medio de comunicación que publicara contenido en contra del gobierno de Porfirio Díaz. Entonces, solamente es un dato para que lo tengas presente, pero sí, por favor, que no se te olviden estas dos revistas para tu examen, la revista Azul y la revista Moderna. ¿Sale? Muy bien. Ahora, con respecto a la cultura, también no podemos dejar pasar el aspecto de la educación. Hay un dato muy importante con respecto a la educación durante el Porfiriato que necesito que memorices para tu examen, ¿vale? Y este aspecto es el de la creación de la Universidad Nacional de México. Resulta que en 1910 Porfirio Díaz envía un decreto mediante el cual solicita la creación de esta universidad. Así que no lo olvides, por favor. Porfirio Díaz fue quien creó la Universidad Nacional de México, ¿sale? Obviamente, chicos, aquí dense cuenta de que únicamente es Universidad Nacional de México. No hay autonomía todavía, y es que esta autonomía no llegaría hasta 1929 con otro presidente, que ya veremos más adelante, ¿sale? También es importante mencionar que la propuesta de la creación de esta universidad se le apropia a Justo Sierra Méndez. Este hombre fue el que propuso la creación de la universidad. Son tres tipos de preguntas que te pueden dar en el examen. Así que no te me confundas, no te me estreses, vamos a verlo más resumidamente. Número 1, chicos, el que propuso la universidad, la creación de la universidad, Justo Sierra Méndez. El que llevó a la realidad el proyecto, el que creó la universidad, fue Porfirio Díaz. Hasta este punto todavía era Universidad Nacional de México. Y como spoiler, pero esto ya lo veremos más adelante, fue Emilio Portes Gil el que para 1929 le da esta autonomía a la universidad, convirtiéndose entonces en el nombre que todos conocemos hoy en día, la famosa UNAM. ¿Vale? Entonces espero que quede claro esto. Son tres tipos de preguntas que te pueden venir en tu examen. Recuerda quién la propuso, quién la creó y quién le dio la autonomía.
Así que muy bien, espero que se haya comprendido, que quede claro, y vamos a pasar, chicos, ahora a otro subtema. Vamos a ver cuáles fueron los movimientos de oposición al régimen porfirista. Vamos a ver cuáles fueron los movimientos de oposición, ¿sale? Resulta que el descontento social, la inconformidad de la gente con respecto a la dictadura militar que estaban viviendo, llevó a la formación de movimientos de oposición al gobierno de Porfirio Díaz. Es importante que recuerdes, por favor, que el principal movimiento, el principal grupo de oposición en contra de este régimen va a ser el Partido Liberal Mexicano. Este fue el principal partido de oposición a Porfirio Díaz. Por favor, memorízalo. El Partido Liberal Mexicano tenía un lema. El lema era Tierra y Libertad. Ese era el lema del partido de oposición, ¿sale? Este partido lo que buscaba era mejores condiciones laborales. Sus principales demandas eran la jornada de 8 horas, prohibir el trabajo infantil, la explotación laboral, y ellos pedían indemnizaciones en caso de accidente durante el trabajo. ¿Sale? Muy bien. Ahora, ¿quién estuvo al frente de este partido? Y esta es pregunta de examen. El creador de este partido, chicos, fue Camilo Arriaga. ¿Sale? Este hombre que están viendo en pantalla. Él fue el que creó este partido de oposición. Ahora, con respecto a los partidos de oposición, chicos, tenemos que ver una pregunta que se repite muy frecuentemente en el examen. Esta pregunta es la siguiente. Dice así: causa por la que surgieron diversos partidos de oposición durante el porfiriato. Si te llega a tocar esta pregunta en tu examen, pon mucha atención. La respuesta, chicos, es la entrevista Díaz-Creelman. Resulta que un día, chicos, Porfirio Díaz le va a conceder una entrevista al entonces periodista James Creelman. Lo que va a pasar es que en esta entrevista Porfirio Díaz va a comenzar a hablar acerca de los partidos de oposición y va a declarar lo siguiente: yo daré la bienvenida a un partido de oposición. Si aparece, lo veré como una bendición y no como un mal. Yo estaré a su lado. Estamos hablando de que la entrevista Díaz-Creelman fue la que alentó a la creación de partidos de oposición. ¿Sale? Entonces no olvides, por favor, fue una causa por la que comenzaron a surgir diversos partidos de oposición al gobierno de Porfirio Díaz. Ahora, chicos, debido a esta entrevista es que va a surgir un partido de oposición llamado el Partido Antirreeleccionista, que estaba al mando de Francisco Madero. ¿Sale? Este dato no lo olvides. Francisco Madero va a fundar un partido de oposición llamado Partido Antirreeleccionista. ¿Sale? Esta surgió después de la entrevista entre Díaz y Creelman. ¿Sale? Muy bien. Ahora vamos a comenzar a hablar, chicos, de los periódicos. Resulta que durante el porfiriato también surgieron diversos periódicos que destacaron por la difusión de las ideas liberales y las ideas de oposición al gobierno de Porfirio Díaz. Hay dos periódicos específicamente que necesito que memorices para tu examen, y estos son los siguientes. Número 1, El Hijo del Aguizote, también conocido como El Aguizote, y el periódico Regeneración. Estos dos periódicos fueron periódicos de oposición a Porfirio Díaz. Por favor, recuérdalo, memorízalo, ahí escríbelo, pero que este dato no se te olvide porque es muy importante para tu examen. Y de igual manera es muy importante que recuerdes que también se levantaron ciertos movimientos de oposición a Porfirio Díaz antes de que acabara su periodo presidencial. Estamos hablando de que se levantaron manifestaciones en contra del gobierno. Hay dos de igual manera que son muy destacadas. La primera es la huelga de Cananea. Esta, chicos, fue cuando la empresa minera Cananea Company exigía mejores condiciones laborales. No lo olvides, por favor. Y número 2, la famosa huelga de Río Blanco. Esta fue cuando más de 2000 trabajadores de la fábrica de Río Blanco exigieron de igual manera condiciones laborales dignas. Entonces, hasta ahora recuerda muy bien, por favor, los partidos de oposición a Porfirio Díaz, los periódicos de oposición y las huelgas que se dieron antes del fin del porfiriato. Así que bueno, una vez que ya vimos esto, que fue lo más importante, vamos a hablar del fin del porfiriato. Chicos, resulta que el movimiento que le va a dar fin al régimen de Porfirio Díaz va a ser la revolución
Mexicana, ¿sale? Este movimiento revolucionario va a ser el que le va a dar fin a la dictadura de Porfirio Díaz. Es un conflicto armado que va a comenzar en 1910. Estamos hablando de que va a comenzar unos meses después de que Porfirio Díaz crea la Universidad Nacional de México y que va a dar como resultado el fin de la dictadura de Porfirio Díaz, ¿sale? Fue el movimiento social y armado que le puso fin al porfiriato. Y todo esto va a comenzar con un plan, ¿sale? Un plan liderado por Francisco Madero, mediante el cual van a sacar a Porfirio Díaz. Pero esto ya lo vamos a ver en un nuevo video que se va a dedicar completamente a la Revolución Mexicana, ¿sale, chicos? Así que espero que se haya comprendido todo lo que vimos hoy. Vamos a finalizar este video con las preguntas frecuentes. Toma capturas si así lo deseas, y si lo deseas quédate para la explicación de las mismas, ¿sale? Pregunta número 1, chicos. Fue la filosofía política que sustentó al gobierno de Porfirio Díaz. No lo olvides, Porfirio Díaz se basó en la corriente filosófica del positivismo. Número 2. ¿Cuáles son las características políticas del régimen de Porfirio Díaz? Recuerda, represión, ¿sale? Represión en contra de sus opositores. Ahora sí que persecución, ¿sale? Número 3. Las características del gobierno de Porfirio Díaz fueron inversión del capital extranjero, ferrocarriles y explotación de minas. No olvides por favor lo más importante de la economía. Número 4. La entrevista que Porfirio Díaz concedió al periodista James Creel sirvió para alentar a los partidos de oposición, ¿sale? Para invitar a la formación de partidos de oposición. Muy bien, siguiente pregunta, dice así. Características del gobierno de Porfirio Díaz: desigualdad y dictadura. Periódico de oposición contra el porfiriato: El Aguizote. También podría ser, exacto, Regeneración. País cuya cultura tuvo gran influencia en el porfiriato: Francia, chicos, muy bien, Francia. Y la última pregunta, ¿cuál fue la obra educativa sobresaliente del porfiriato? Se refiere, en otras palabras, a cuál fue la universidad que creó Porfirio Díaz. ¿Cuál fue? La Universidad Nacional de México. Si te llegan a poner en los incisos Universidad Nacional Autónoma, esa no puede ser la respuesta, al menos que sea el único inciso que hable de la UNAM. ¿Por qué? Porque para el porfiriato todavía no tenía autonomía, ¿sale? Debe decir Universidad Nacional de México. Así que bueno, chicos, recuerda, todas las demás preguntas las iremos viendo en el canal de Telegram que les dejo en la descripción de este video y en el primer comentario. Espero que esta clase les haya gustado. Si es así, comenten cualquier cosa, de igual manera coméntenla aquí abajo y nos vemos en la próxima clase. Los quiero mucho y adiós.